nosotros Otto Sonnenholzner vía Zoom. Bienvenido, Otto. En un país marcado por la polarización y la fragilidad institucional, la voz de quienes han estado en el poder merece atención. Tras la posesión de Daniel Noboa y con una Asamblea Nacional que promete alinearse con el Ejecutivo, el Ecuador parece tener por fin un respiro en términos de gobernabilidad. Pero ¿eso basta? ¿Está el país ante una oportunidad de cambio estructural o simplemente en la antesala de una nueva frustración colectiva? Hoy vamos a hablar con Otto, ex vicepresidente de la República, ex candidato presidencial y una figura que, desde la sensatez de la observación crítica, sigue influyendo en el debate público. Otto, bienvenido, un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. Empecemos por lo más inmediato. ¿Cómo evalúas el arranque del segundo mandato de Daniel Noboa? ¿Te parece que el discurso de posesión reflejó un liderazgo con dirección clara? Hola, Juan Javier, gracias por esa presentación. Un abrazo a todo el panel, gusto de verte, amigo. Qué pena no poder estar, te debo la visita al estudio. Vamos a organizarlo para la próxima estadía, que sin duda que es una experiencia mejor para todos, ¿no? Pero bueno, evidentemente, y no soy el único, hay una mejora sustantiva en la capacidad discursiva del presidente de la República. Ahora la expectativa es que esa mejora también se vea en la gestión. Tú hablabas de la gobernabilidad y claro que la Asamblea puede convertirse en un obstáculo para la gobernabilidad, pero la mejor estabilidad de un gobierno la da la gestión. La mayor estabilidad de un gobierno la da una buena gestión. Esa es la realidad. Si no hay una gestión que resuelva los problemas de la gente, es difícil poder tener un gobierno estable en un país como el nuestro, en donde hay tantas emergencias y tantas crisis. ¿Cómo lograrlo? Claro, decirlo es fácil. Lograrlo en estas circunstancias, con una delincuencia desbordada, con una situación fiscal compleja, cuando se renegoció en el 2020 deuda externa y se adquirió nuevo financiamiento para sostener al país en la crisis más grave que ha vivido en su historia, se hizo todo con 5 años de periodo de gracia. Es decir, todo se hacía a 5 años, pensando que estos 5 años que ya transcurrieron iban a ser años de recuperación económica. Y desgraciadamente no lo han sido. Entonces es un año difícil el 2025 en relación a los vencimientos de deuda, en relación a la situación fiscal. La situación de violencia sigue complicada y el verdadero desafío del presidente está en que la gestión del gobierno muestre resultados que le permitan al país ver un horizonte. Y luego, sobre los cambios estructurales, se habían hablado en las últimas semanas de la posible asamblea constituyente. En mi opinión, en mi impresión, al presidente no haberse referido al respecto el 24 de mayo, me diera la impresión que no es prioridad o que están postergando el tema de la Asamblea Constituyente, porque qué mejor espacio para promover esa iniciativa que el Pleno de la Asamblea en el discurso inaugural del presidente de la República. Entonces me parece que eso se está postergando, seguramente lo están analizando más a fondo, seguramente están viendo otras alternativas, pero sin duda que el país necesita cambios estructurales de fondo y que las reformas a la Constitución, ya sea por enmienda, ya sea por asamblea constituyente o por el camino que el gobierno establezca, son necesarias, si no urgentes, Juan Javier. La Asamblea Nacional tiene mayoría oficialista, algo poco común en nuestra historia reciente. ¿Qué riesgos y qué oportunidades abre este escenario para la democracia y el control político, Otto? Bueno, vamos a ver las primeras gestiones con la Asamblea, con estas 2 leyes que ha enviado el presidente, ambas en temas importantes, más allá de mis observaciones personales, sobre todo a la primera, que tiende a ser una ley que quiere reflejar la intención de mano dura del gobierno, pero que puede traspasar ciertos límites de defensa de derechos. Vamos a ver cómo se maneja ese equilibrio en la Asamblea, vamos a ver qué reacción da la Corte Constitucional. Para mí la iniciativa no es mala, creo que hay que encontrar un equilibrio para que no se puedan convertir esas iniciativas en transgresiones, porque desgraciadamente estamos en un país en donde por discrecionalidad se pueden cometer muchos abusos. Entonces hay que tener cuidado con eso, sin restarle la importancia a darle una capacidad de acción en la lucha contra el crimen organizado a las autoridades correspondientes. Creo que es importante. Y la segunda ley que he enviado, que no la he podido revisar a fondo, tiene que ver con otro problema profundo que tiene el país, que es la corrupción en la contratación pública. Desgraciadamente la contratación pública está
cooptada por intereses mafiosos, sino ya por el crimen organizado directamente en ciertas instituciones, desde la limpieza de los hospitales hasta la alimentación en instituciones públicas, pasa a tener o a ser vulnerada por organizaciones delictivas, y creo que si con esta ley se puede encontrar esas debilidades y se les puede modificar, enhorabuena. Pero insisto, no las he revisado. Veo positivas las dos iniciativas en el sentido que está abordando dos problemas graves, y creo que es el primer tanteo entre Ejecutivo y Legislativo para ver qué ocurre, Juan Javier. Veremos. Pero te repito, la gobernabilidad la va a tener un gobierno que tenga gestión. Sin gestión, sin resultados, es difícil tener gobernabilidad. Otto, muy buenos días, y precisamente quiero ir en esa línea. Usted habla de gestión, debemos hablar de buena gestión, incluso para que cada 4 años, como han sido los últimos, no lleguemos a ese escenario truculento de la incertidumbre, si seguimos en democracia o vamos a una dictadura del socialismo del siglo XXI. Todo eso se tiene que acabar. Recuerde usted que señalaba, pensábamos 5 años de gracia para recuperarnos, pero no nos recuperamos. Por ejemplo, la inversión sigue siendo mínima y va a seguir siendo mínima porque el Ecuador, cuando demuestre que consistentemente vivimos ya en democracia y le generemos seguridad y seguridad jurídica, entonces podrán venir las inversiones. Y es en ese sentido que acojo sus palabras. Tiene que haber una gestión, una muy buena gestión. El presidente ha dicho que va a haber inversión pública. Fue el centro del discurso. ¿Existen los recursos para poder llevar adelante, por ejemplo, ese ofrecimiento? Hola, Fernando, gusto de saludarlo. Miren, es urgente reactivar la inversión pública. Desde el 2014 se vienen haciendo ajustes, más de 10 años ya, por la insostenibilidad del modelo fiscal planteado por más de una década. Se vienen haciendo ajustes que terminan siendo insuficientes o que terminan siendo en ocasiones contraproducentes porque se hacen en los lugares equivocados. Se tiene que hacer inversión pública de no menos de 1.500 a 2.000 millones de dólares. ¿De dónde salen los recursos? Y esto lo vengo diciendo desde el 2023. Hay ya proyectos que tienen financiamiento identificado con multilaterales, BID, CAF, Banco Mundial principalmente, y esos proyectos, tanto en gobierno central como en gobiernos locales, tienen que ser priorizados. Nosotros habíamos hecho en ese entonces un listado de esos proyectos y tenían que ser priorizados, ya sea desde el Ejecutivo o en coordinación con gobiernos locales. ¿Por qué? ¿Qué buscamos con estos proyectos? Y los que habíamos identificado eran proyectos de infraestructura. ¿Por qué de infraestructura y qué buscamos? Porque cada dólar que usted invierte en infraestructura es $1,5 de crecimiento económico. Es decir, con unos 2.000 millones de inversión pública en infraestructura específica bien identificada, podemos tener unos 3 puntos de crecimiento del PIB, que es lo mínimo que necesitamos para empezar a salir de esta crisis. ¿Por qué no salimos de esta crisis? Porque la deuda cada vez se vuelve más pesada en relación al Producto Interno Bruto. Si no crece el Producto Interno Bruto y seguimos teniendo déficit año tras año, esa relación va a empeorar y va a ser muy difícil salir de esa situación. Entonces, usted tiene que acompañar el control del gasto fiscal innecesario con acentuar el esfuerzo de inversión pública donde se necesita para que la economía crezca. Y luego, evidentemente, esto no es suficiente solo desde el sector público. Se tiene que activar la inversión privada, nacional y extranjera. La formación bruta de capital fijo, que es el indicador más importante de inversión nacional, fue el más alto en 2018-2019. La inversión extranjera también tuvo su pico en 2018 y 2019. Fue, en caso de inversión extranjera, alrededor de $1.800 millones, que sigue siendo bajo para lo que el Ecuador necesita, pero $1.800 millones son casi 2 puntos del PIB. Me explico, entonces no es menor. ¿Qué pasa? Que esa inversión ha caído, no se ha vuelto a recuperar, no pasa de los $200 millones en los últimos 2 o 3 años, 200, 300 millones, y eso es insignificante, es contraproducente. Necesitamos reactivar esa inversión extranjera. ¿Cómo se consigue? Bueno, creo que en gran parte el problema fue la inestabilidad política, que esperamos se haya terminado, y que las empresas que están confiando en las oportunidades que el Ecuador puede brindar, sobre todo en sectores estratégicos como la minería, puedan venir a hacer las inversiones que tanta falta hacen. Fíjese, en 2019 se inauguraron 2 empresas mineras a gran escala. 2 cosas al respecto. Alrededor de esas 2 empresas no hay minería ilegal, que es hoy una de las tragedias más grandes que sufre el Ecuador, tanto ambiental como socialmente. Y esas 2 empresas nada más están generando
cientos de millones de dólares entre impuestos y otro tipo de contribuciones como las regalías, adicionalmente 3.000 millones de dólares en exportaciones. En el Ecuador hay un potencial de en los próximos 5 años inaugurar, bueno, en los próximos 8 años, inaugurar unos 7 a 10 proyectos similares a ese. Es decir, podría tener usted una industria minera a la par o más grande que la industria petrolera en solo 7 u 8 años. Pero se necesita estabilidad, se necesita certidumbre, reglas claras, una lucha frontal contra la minería ilegal, y todo eso es parte de un proceso de atracción de inversión extranjera y recuperación de la economía del país. Pero son desafíos grandes. Yo le cuento personalmente lo que costó sacar adelante esos 2 proyectos, más de 5, 6, 7 años de peleas con problemas sociales, etcétera, pero se consiguió. Ahí hay oportunidades, creo que el gobierno las tiene identificadas. Cuando escucho el discurso del presidente, veo que entiende la importancia de reactivar la inversión pública, pero el tema es ahora cómo van a pasar del discurso a la acción. Buenos días, Otto. Muchas gracias por estar aquí. Ricardo Flores te saluda. Otto, aparte de lo que mencionabas hace un momento respecto de la inversión y la importancia que tenemos de inversión pública, inversión privada, inversión extranjera, etcétera, por tema de la economía, hay otro factor que ha sido un problema constante en el Ecuador y es el tema del empleo. El empleo, finalmente, a pesar de que hubo años en los que tal vez la inversión fue mayor, vimos la inversión pública desbocada en el gobierno de Rafael Correa, lo que generó obviamente la deuda que hasta hoy arrastramos, pero a pesar de todo eso, el empleo nunca superó, la tasa de empleo formal nunca superó el 40%. En su mejor momento llegó al 40 punto algo, si no me equivoco, en el gobierno de Rafael Correa, y hoy ha crecido un par de puntos en este último año y lo vemos hoy, según el último informe que leí, era el 35%. Sigue eso implicando que hay un 35% de población con empleo pleno y el resto de la población o está desempleada o tiene un empleo informal que no le permite ni siquiera alcanzar un salario básico para llegar a fin de mes. Esta inversión que tú mencionabas, pública, privada, etcétera, ¿cómo hacer para que se traslade a la generación de empleo, que es lo que también va a permitir salir de esta economía criminal en la que nos encontramos, que también se aprovecha de la falta de empleo y de la destrucción del tejido social? ¿Cómo llevar ese crecimiento económico, los 3 puntos que tú mencionas, a que eso se traduzca en crecimiento de empleo? Bueno, cualquier inversión público-privada va a generar crecimiento de empleo formal. La estadística a la que te refieres mejora entre comillas, porque lo que hay también es una pérdida importante de población económicamente activa, fruto de la migración ilegal. Y eso quizás no lo registra adecuadamente migración, pero sí lo registra más que adecuadamente las cifras de remesas, que del 2020 acá se han más que duplicado. Este año las remesas son casi tan importantes como los ingresos de divisas por exportación de camarón, es decir, más de 6.000 millones de dólares, lo cual hace, como te decía, 5 años era menos de 2.500 o 2.000. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que un montón de gente se ha ido y que las cifras de empleo en alguna forma mejoran porque hay menor cantidad de personas económicamente activas buscando activamente empleo en el Ecuador porque se fueron. Y eso es lo que hay que revertir. ¿Cómo se revierte? Te decía, esto es una combinación virtuosa de inversión pública, inversión privada, nacional y extranjera. Y ahí hay distintas fórmulas para medir la cantidad de empleo según la actividad que se genera por el tipo de inversión. Hay inversiones en donde es verdad, quizás son muchos los miles de millones de dólares que significan, pero no guardan tanta relación como el empleo. Eso ocurre mucho en los sectores estratégicos. Las inversiones en petróleo, en minería, generan empleo, pero no en una relación como deberían según el monto de inversión. Lo que sí generan en mucho mejor relación para el país son divisas y dividendos, impuestos, para regalías para el gobierno. Y el gobierno con esos recursos debería de dar respuesta a los otros problemas. Y tocaste otro tema que creo que no hay que dejar de tocar, que es que el sector convencional, privado, formal, a nivel laboral, no es competencia pues, con la economía criminal. Es decir, usted a una persona le puede ofrecer un empleo formal con afiliación, con seguridad social, etcétera, que no compite pues, con las fortunas que pueden hacer en la economía criminal. Entonces la discusión de la lucha contra la delincuencia y la falta de oportunidades no es solo un tema de empleo formal, también es un tema de valores, de principios, de que un joven y en un hogar se inculque la idea de que ser narcotraficante no es deseable, que no es correcto, de que ese dinero fácil, ilegal, cuesta vidas, que esa economía criminal está destruyendo al país. Si no hay conciencia de eso,
créeme, un empleo formal no compite con esa alternativa. Y hay jóvenes, desgraciadamente, o muchas personas, que están dispuestos inclusive a arriesgar la vida por meterse en esto. Y eso hay que entenderlo también. Es un problema no solo económico, sino también social y desgraciadamente hasta cultural. Otto, ¿cómo vas? Un gusto tenerte acá como siempre. La próxima vez para que nos ayudes acá, para que estés en el set, siempre es importante tu presencia acá con nosotros. Ya me toca trabajar, pues, hermano, tengo que estar en la oficina. Una consulta. Pero si estoy con pantalón y uno anda en calzoncillo, por si acaso. Importante aclaración, importante. Otto, el presidente de la República habló también en su discurso que es importante profesionalizar las empresas públicas y el nombramiento del nuevo representante legal, gerente general de Petroecuador. Desde tu experiencia ya pues como segundo mandatario y que estuviste pues al frente bueno, como segundo mandatario, ¿qué crees que le falta a Petroecuador? Es decir, ¿por qué Petroecuador, siendo quizá la empresa pública más importante del país? Recién el presidente lo escuchaba en una entrevista que por fin tiene estados financieros y balances auditados al 2021 y que va a luchar para conseguir que ya esté al día la empresa pública. ¿Qué es lo que pasa en las empresas públicas, Otto? ¿Por qué esa falta de profesionalismo, esa visión no empresarial en el manejo de la cosa pública cuando son empresas que bien administradas le pueden causar mucho bien al país? Bueno, yo creo que lo primero es definir cuál es el rol, el propósito y la razón de existir de una empresa pública. Yo no estoy en desacuerdo con la existencia de las mismas, pero tienen que tener un propósito. Haber tenido una empresa pública que nos terminó costando más de 300 o 400 millones de dólares para que Ecuador tenga destinos aéreos a las principales capitales de los coidearios del socialismo del siglo XXI, una Caracas, en esa época inclusive Buenos Aires, perdiendo plata. Dime tú, ¿por qué los ecuatorianos tenemos que subsidiar eso? Que los ecuatorianos subsidiemos quizás una conectividad con aeropuertos nacionales en donde una empresa privada no va a dar el servicio, es comprensible por razones de conectividad, de integración, de movilidad nacional, es comprensible. Pero llevaron esto al extremo ideológico que quebraron una empresa que terminó cerrando con más de 400 millones de dólares de deuda que todavía no se pagan, le debe a Petroecuador, TAME, no sé cuánto. Entonces, ¿cuál es que era lo lógico? Tener una pequeña operación para atender la conectividad local. ¿Qué alternativa se le dio? En esa época, cuando se cerró TAME, se le dijo a las empresas privadas que operaban en el Ecuador que si querían las rutas rentables que TAME tenía, por ejemplo a Galápagos, tenían que coger carne con hueso. Es decir, usted quiere una ruta más a Galápagos, bueno, usted me vuela a Santa Rosa, usted me vuela a Manta, usted me vuela a Lago Agrio, y así se resolvió en gran parte, no en su totalidad, el problema de conectividad del país, en donde todavía hay que trabajar. Entonces yo creo que con las empresas públicas se puede hacer mucho de eso. Es decir, ¿cuál es mi razón de existir y cómo podría compensar esa razón de existir sin la necesidad de tener una estructura pesada de una empresa pública ineficiente que termina siendo un nido de corrupción? Lo de Petroecuador es caso aparte. Para mí una de las grandes tragedias del país y uno de los mayores problemas, porque ahí está la mayor cantidad de recursos que el país tiene y por ende es atractivo, discúlpame, para ir a hacer pillerías. Y desgraciadamente eso no ha dejado de ocurrir por décadas. Entonces, ¿qué se necesita, en mi opinión? Y por eso se tomó una iniciativa en su momento de fusionar Petroecuador con Petroamazonas. Eso se logró allá por el 2019, 2020, si no me equivoco. ¿Por qué se hacía? Desgraciadamente no se pudo continuar. Porque teníamos la intención no de privatizarla, pero sí de sacar a Bolsa de Valores un porcentaje mínimo de acciones para que la empresa entre en un nivel de control ya internacional, ya que nos permita combatir de mejor forma la corrupción y nos obligue a implementar mecanismos de eficiencia controlados más allá de lo político, sino ya vinculados al ámbito empresarial formal, internacional. El caso de éxito comparable es Ecopetrol, que es la empresa petrolera colombiana. Ellos hicieron esto, privatizaron o vendieron un porcentaje mínimo, 10% de las acciones, si no me equivoco, en Bolsa de Valores Internacional, en la Bolsa de Nueva York, y lograron que esa empresa, que era una empresa marginal de petróleos en la región, hoy sea más grande que PDVSA. PDVSA, que exportaba 2 millones y medio, o que producía 2 millones y medio de barriles diarios, hoy produce algo así como lo que produce Ecuador, 500.000, un poco menos, o 800.000 en un buen día. Ecopetrol, que producía 300.000 barriles antes de esta operación, hoy pasa del 1,5 millones de barriles. Y es una de las empresas más importantes para la economía colombiana. En Ecuador se podría hacer algo similar.
daría más confianza a esa organización o esa estructuración empresarial, con participación abierta, con controles internacionales, con fiscalización real, daría más confianza para la inversión y nos permitiría recuperar la producción petrolera que sigue cayendo y nos permitiría lograr que esa empresa combata de mejor forma la corrupción. Esa es mi opinión, Andrés, y esa fue la iniciativa que se tomó, que desgraciadamente no se pudo continuar. Otto, la pregunta del estribo. ¿Qué papel deberían jugar hoy los liderazgos que no forman parte del gobierno ni de la oposición dura? ¿Cómo se contribuye al país desde la independencia política? Bueno, yo estoy lejos de la política, Juan Javier. Agradezco a los amigos como tú que me invitan de vez en cuando a conversar de la situación del país. Nos conocemos años, Juan Javier, y tú sabes que mis intenciones siempre van a ser propositivas y positivas. Es decir, yo lo que deseo es quizás marcar opiniones que ayuden a guiar, si es que se las toma en consideración, quizás cuestionar cuando creo que algo está mal, que lo he hecho en varias ocasiones, siempre con altura, siempre con respeto. Yo creo que la política debe de ser eso, así la he practicado y así la sigo viviendo desde fuera ahora, Juan Javier. Quienes creemos que podemos dar una opinión más que un consejo que no nos han pedido, una opinión, una alternativa, una solución, creo que estamos en la obligación de compartirla y eso hacemos, y para eso están espacios como este y medios como el tuyo que nos dan la oportunidad. Juan Javier, y más bien gracias. 9:08. El Ecuador de hoy necesita más que discursos, requiere liderazgo con visión, acuerdos con propósito y reformas con coraje. En tiempos donde la política se juega entre la banalidad del espectáculo y la urgencia de la seguridad, voces como la de nuestro invitado Otto, nuestro querido Otto, nos recuerdan que la moderación no es tibieza, sino una apuesta firme para el futuro. Gracias, Otto, por esta conversación franca y necesaria. El país necesita ideas, pero sobre todo necesita ejemplos, Otto. Gracias, Javier, y solo una imagen. Tú siempre tan generoso conmigo, hermano, te lo agradezco. Sabes que te aprecio y aplaudo y felicito el trabajo que haces todos los días. Lo hice por 12 años, quisiera algún día volverlo a hacer, pero bueno, ya encontraré la oportunidad. Miren, dos cosas sobre el nuevo mandato del presidente Noboa. La primera, toda esa tolerancia que pudo haber existido respecto a su primer periodo, que fue en una situación extraordinaria, en una elección llena de eventos traumáticos y un año y medio complejo con problemas de delincuencia, apagones. Existió mucha tolerancia porque llegaba un presidente joven, evidentemente bien intencionado, y hoy creo que esa tolerancia rápidamente se va a convertir en exigencia. Y el presidente y su gobierno tienen que estar en capacidad no solo de ser este grupo que enfrenta crisis y apaga incendios, sino que puedan proyectar realmente una visión de país de mediano y largo plazo, que es lo que necesitamos, una hoja de ruta. Ojalá y no solo la puedan, digamos, proyectar, sino también plasmar en hechos. Es mi deseo como un ecuatoriano más que entiende que el país no resiste un fracaso más, don Javier. El país no aguanta que al gobierno no le vaya bien. Así que de corazón los mejores deseos. Solamente reiterar aquello que dije en la pregunta. La forma de terminar con esa incertidumbre a futuro es haciendo una buena gestión. Para derrotar al correísmo hay que hacer una buena gestión, Otto. Sin duda, no es fácil porque la comparación también es injusta, ¿no? Si usted revisa la relación de ingresos disponibles sobre PIB y sobre todo ingresos disponibles sobre gasto público PIB, claro, el correísmo tuvo una situación extraordinaria para gobernar que a ellos mismos les estalló en las manos. Por eso a veces me fastidia la hipocresía, el doble rasero, ¿no? Cuando ellos cuestionan decisiones que se quieren tomar, que se quieren hacer, que ellos también se vieron obligados a hacer en recortes de gasto público, en venta o cierre de empresas públicas. También se vieron obligados a hacerlo porque les fracasó a ellos mismos su modelo allá por el 2014-2015. Les estalló en las manos. Y desde entonces se viene administrando crisis, desgraciadamente. Y yo creo que hay que romper ese ciclo porque también uno no gobierna para dar excusas, sino para traer soluciones. Y esas soluciones sin duda no son inmediatas, no son fáciles, requieren de esfuerzo, de sacrificio, pero hay que ponerlas en marcha si queremos que las cosas cambien. Dijo el presidente, hay que romper ciclos, ojalá y lo logro, ojalá. Gracias, Otto. Bueno, saludos a Miguel